Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y iniciar con la clase. Amén. Y ahí donde se encuentra, yo le voy a pedir que nos pongamos todos juntos en las manos del Señor, cerremos nuestros ojos e inclinemos el rostro. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta hermosa tarde ya porque nos ha permitido estar aquí. Gracias por cuidar nuestras vidas hasta este momento. Gracias por la palabra que se nos ha compartido, Señor. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad delante de ti y por aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos a estar sensitivos a tu palabra y en esta hora que podamos aprender lo más, Señor, posible. Ayúdanos a retener, ayúdanos a estar atentos, guárdanos de toda distracción. Más bien, te pedimos que si se presenta alguna distracción, ayúdanos a permanecer atentos a lo que tienes que enseñarnos, a lo que tengas que decirnos, Padre. Sabemos que es una clase, pero no podemos completamente separar o disasociar el efecto de tu palabra aún en una clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Pues andamos de promoción porque también andaba como el hermano César con lo de la garganta, pero pues gracias a Dios no es algo fuerte ni nada, pero pues también como que el clima, no sé, últimamente este frío no estuvo tan feo como el año pasado, pero estuvo más tóxico, ¿no? No sé si me entienden, no sé si me explico con esa frase. Pero bueno, bienaventurados nuestros hermanos que viven en el centro del país, que un calorón son 23 grados, y aquí de 50 no, ¿verdad? No baja. Bien, pues vamos a continuar con el curso de apologética. Esta ocasión yo voy a dar la clase por esta ocasión porque, como saben, Pastor Julio estuvo allá en el desafío del ministerio en Guadalajara y pues ahora a mí me tocó, no siempre voy a estar los sábados porque, hermano, como que también, o sea, ahí el jueves y ahora también, no, es nada más por esta ocasión. Entonces, pero ahí están las notas les compartí antes de la clase al grupo. Y también les compartí el diccionario que les había dicho. Ahí cualquier cosa, pues con confianza me pueden decir, hermano, pues no lo puedo abrir, no sé, mi teléfono, y ya vemos que si se lo manda a su correo o vemos cómo le podemos hacer para que lo pueda tener. Es un diccionario, hay más diccionarios, fíjense, pero ya para entrar a la clase rápido, pero considero que ese está bien. Ya después, si usted encuentra otros o quiere saber de otros, pues ya después vemos ahí, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir y continuar en la parte de donde nos quedamos la semana pasada, que se tituló la clase anterior, ¿cómo contestar a la pregunta de ¿existe Dios? Algo que tenemos que tener bien presente es que para nosotros como creyentes, como luego decimos, ¿no? de este lado del charco, para nosotros como creyentes, cada vez es más fácil, o no más fácil, sino es más razonable ver cómo Dios, pues, es claro ver cómo está la evidencia de Dios, de la firma de Dios en la creación. Podemos ver cuando contemplamos la naturaleza, porque ahora nosotros, ¿verdad? Por la gracia de Dios hemos sido transformados y podemos apreciar, ¿verdad? La obra de Dios como antes no podíamos. Y eso es parte de lo que Dios hace en nuestros corazones. El problema es con aquellos quienes no han experimentado el poder de Dios en sus vidas, que no han sido cambiados, que no han sido transformados. Entonces debemos tener mucho en cuenta que cuando presentemos defensa, cuando estemos explicando algo acerca de la fe, cuando estemos, pues ahora sí que exponiendo algún mensaje o dando una respuesta a una pregunta, como en este caso, tenemos que entender que antes de contestar solamente con buenos argumentos, con buena preparación, que nuestro deseo sea que en medio de todo lo que estemos explicando, Dios nos ayude a discernir, entender, para que en un punto de lo que estamos diciendo, lo que más verdaderamente tenga peso no es tanto los datos científicos, sino que nos dé el denuedo, ¿verdad? Para poder también hacer esta obra evangelizadora. Porque la verdad es que hay gente que se cierra mucho, ¿verdad? Que por más que uno les explica, que descárgate esta aplicación y lo que sea, pues hay gente que no quiere creer, es la realidad. No es que no le encuentran la lógica o no es que no le encuentran el sentido, es que hay gente que no quiere creer.
Entonces, siempre tener que nuestro deber es presentar la defensa como debe ser, con educación, con respeto, pero con la carga en el corazón para poder traer un mensaje al que nos escucha. Amén. Ok. Entonces, la semana pasada, dice, en la introducción contestamos la pregunta de si Dios existe y lo hicimos estableciendo 2 de los 4 argumentos en los que vamos a basar la respuesta de si Dios existe, entendiendo que no bastaron pues 3 clases para contestar totalmente esta pregunta. Por lo tanto, esto será una base para explicar mucho más. Y entonces hoy nos explicaremos con los siguientes 2 argumentos. Hay más argumentos y yo creo que a lo mejor se explican o se dicen más argumentos acerca de la existencia de Dios. Pero de momento ahorita estos 4 nos dan una base suficiente como para poder hablarle a alguien o explicarle a alguien. Mire, el material que está en las hojas, el material que se nos está dando aquí en las clases, es un material, digamos, que como una base, pero todavía podemos leerlo, releerlo y tratar de hacer una explicación más sencilla, si es posible. Porque a lo mejor muchos términos, la verdad, la mayoría de las personas que no creen, pues no le leen mucho. Algunos sí, pero la mayoría no. Nomás lo que les conviene, ¿no? Entonces, pues si yo le recomiendo, se puede hacer los repasos y de alguna manera hacer una explicación un poquito más sencilla o sintetizada, pues para cuando le toca defender a alguien, pues en este caso la pregunta de si Dios existe, yo le recomiendo que lo haga porque a veces palabras así, muchos tecnicismos, a veces la verdad muchos no nos ponen tanta atención, ¿no? Entonces, a menos que usted viva en San Pedro II o algo, pues ya sí, para que presuma, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es importante que tengamos un lenguaje sencillo, ¿verdad? A la hora de explicar, es muy importante que sea entendible. Y bueno, pues esto también nos va a tocar a nosotros. Pero las explicaciones ahí están y ahí usted lo puede repasar y encontrar. Bueno, vamos con el argumento axiológico o de la ley moral. El propósito, bueno, dice ahí la pregunta más importante de toda la historia es de que si Dios existe, ¿no? Obviamente la mayoría cree que Dios sí existe. O sea, esto está súper evidenciado. La mayoría de la población mundial es creyente. Pero ¿cómo contestar a aquellos que no creen en la existencia de Dios? A estos no será tan fácil, pero vamos a responder de acuerdo a estos 4 argumentos. Ya la semana pasada vimos el principio o ley de la causalidad. ¿Se acuerdan? Que postula que todo tiene una causa. Y la causa cada cosa tiene una causa, pero debe haber o debe existir una causa primera, ¿ok? Una causa que debe ser atemporal o debe ser externa o no debe estar limitada por las leyes de este universo o de esta realidad. Esta causa debe ser autosuficiente o autoexistente y eterna para que pueda ser, obviamente, lo que cause todo lo demás. ¿Ok? Ahora, curiosamente, luego lo vamos a ver más adelante, pero esta es otra manera de cómo Dios se revela. Ya lo vimos el jueves un poquito con la escritura y vamos a seguir aprendiendo un poquito más de eso, pero los jueves. Pero fíjense, el nombre que Dios, ¿se acuerdan cómo se revela a Moisés? El yo soy. Este nombre en el original creo que todos ya lo hemos leído o lo hemos escuchado. Pero fíjense, curiosamente, coincide el significado, la definición del yo soy, coincide con la definición de la causa que debió, ahora sí que vaya la redundancia o el pleonasmo, lo que debió causar todo, el origen del universo. Esto que causó la vida o esta causa a los que los científicos, algunos, ¿verdad?, se apegan o que han ya deducido que debe existir, debe ser eterna, autosuficiente y autoexistente. Y ahorita vamos a ver eso de algo que no puede no existir. Entonces, a mí, por lo menos, no me sorprende tanto porque Dios ya nos dice la verdad en su palabra. Ahí podemos ver cómo la palabra de Dios no se equivoca. Y Dios mismo, pues, si Él se reveló con el nombre del yo soy, que este nombre en su original quiere decir el que siempre ha sido y el que siempre será, aquel que nunca dejará de ser, totalmente embona con la definición de lo que los científicos buscan en esta causa primaria, temporal, que está fuera del universo, que está más allá y no está limitada por las leyes de la física. No está limitada, fíjense. Pero bueno, vamos con el argumento entonces axiológico, ¿no?, que es la
el argumento a partir de la ley moral. Dice ahí, pueden plantearse argumentos similares basados en orden moral del universo, más que en su orden físico. Estos postulan que la causa del universo debe ser moral, además de poderosa e inteligente. Esto lo podemos comprobar, usted lo puede comprobar si usted investiga. El diseño, ya lo vimos la semana pasada, del universo, de la naturaleza y de la creación, es un diseño inteligente. Esto no pudo haber sido, o sea, es realmente, como decíamos, es un mal chiste creer que vino del azar, que todo vino del azar. En última instancia, si el azar produjo lo que conocemos como el universo, el azar debió ser causado, debió ser producido. ¿Me explico? Entonces, fíjense lo que postula este argumento. Acuérdense que en filosofía y cuando hacemos debates, los argumentos se componen de las dos premisas y lo que decimos como la conclusión, ¿ok? La primera premisa dice, todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Y la segunda premisa dice, las leyes morales suponen un legislador de ellas, por lo tanto, o en conclusión, debe haber un supremo legislador moral de la ley. Así es como se debe presentar el argumento o como se debe presentar la argumentación. ¿Sí les pasé bien el archivo? Porque miro como que sí, ¿no? A ver. Entonces, ¿cuál les pasé? ¿La predicación del domingo, va? Tiene título de clase 2, pero ya no continúa en el tercer. Ok. No, es que sí los miré. Díganme, hermanos, porque yo... me mira... Okay. Y les pasé las respuestas del examen. No se crean. No, ok, a ver, les voy a pasar No, pues ahí está, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros. A ver, según yo sí era, va, pero... Avísenme, como dijo el del programa, ¿no? A ver... Aquí... Es que a mí no me gusta compartir por el Messenger porque luego me... Ahí está. A ver, ahí lo voy a mandar y me dicen si sí es o no es. A ver, un erudito ahí. Ahí lo mandé otra vez al grupo. ¿Ese sí es? A ver, ¿sí? A ver, fíjense. Es que ese es el que yo tengo, no sé por qué no, a ver. ¿No se puede abrir? Yo lo mandé en PDF. ¿En serio? Qué caray. A ver. Miren, se lo voy a compartir a alguien por WhatsApp. No sé por qué. ¿No lo pueden abrir o dice otra cosa? No dice... No dice clase 2, ¿cómo contestar a la... Sí dice clase 2, pero no continúa en el tercer punto. La página 8 dice, si alguien opta por un argumento probabilístico, es mucho más probable que exista un diseñador inteligente, o sea, se quede en el 2. ¿En serio? A ver, entonces les voy a compartir Si no puedo... Si no puedo, es el Señor, hermano. Es que quiere que pongan atención, que escriban. Tiene virus. Cuidado con esos links raros, A ver. Se lo voy a compartir a un hermano de aquí. ¿Dónde está Domino? Se fue. Se lo llevaron. Ahí está el Dani ahí. Hermano, es que estás en el Pilar, hermano. Te lo voy a compartir, y tú me ayudas a compartírselo a los demás. Sí, te lo voy a mandar al Telegram. Yo soy Telegram, hermano. Disculpe, soy Team Telegram. Disculpen a los... Un faxazo. Pero no lo pueden abrir, ¿verdad? ¿Usted sí lo puede abrir, hermano? Qué extraño. ¿Sí te llegó ahí, brother? A ver... ¿Sí pudo? A ver, según yo, ahí te lo pasé, Dani.
¿Sí? Ok. Bueno, igual no sé. ¿Sí te llegó, hermano? Ahí se lo pasé al... ¿Sí? ¿Ya? Ok. Nuestro hermano Daniel nos va a ayudar ahí a compartírselo a los demás. Entonces, yo aquí voy a ir continuando. Entonces les compartí de la semana pasada. Bueno, una disculpa ahí. Es que se llaman igual. Es que las llaman igual. Nada más que yo lo edité acá y no lo... Como no les cambié el nombre, pues pensé que era ese. Bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en esto, que vamos a ver el argumento a partir de la ley moral, ¿ok? Bueno, voy a volver a leer el argumento para avanzar y no perder mucho ahí. Ya si lo tienen, pues me hacen una señal, ¿no? Un like o no sé cómo quieran hacer. Entonces, miren, voy a volver a exponer el argumento. Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva, ¿ok? Las leyes morales, la segunda premisa postula que las leyes morales suponen un legislador de ellas, ¿ok? Por lo tanto, o en conclusión, debe haber un supremo legislador moral de la ley. Ahora, esto es el argumento en esto consiste el argumento a partir de la ley moral. Este argumento sigue también el principio de la causalidad en un sentido. ¿Por qué? Bueno, pero las leyes morales, fíjense, a diferencia de las naturales que ya examinamos, son diferentes en algunos aspectos, pero siguen el mismo principio de que si hay una moral objetiva en todos nosotros, debe haber un legislador supremo, alguien que sea el estándar de la moral para todos nosotros, ¿ok? Esto es lo que postula el argumento axiológico. Las leyes morales no describen lo que es, fíjense hermanos, sino establecen lo que debe ser, ¿ok? No son sencillamente una descripción de la manera en que se comportan los hombres, ni se conocen observando lo que ellos hacen. Si lo fueran, nuestro concepto de moralidad sería, por cierto, diferente. O sea, la moral nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, pero no dicen cómo somos. Solamente nos ponen nos apuntan hacia dónde debemos aspirar en el aspecto moral. Entonces, así que todo deber moral procede de más allá del universo natural. No se puede explicar con nada de lo que sucede en el universo, ni se puede reducir a lo que hacen los hombres en el universo. Está más allá del orden natural y requiere una causa más allá del orden natural o trascendente. Lo que decíamos el jueves, ¿se acuerdan? Que la ciencia no puede explicar todo. Y eso es lo que decíamos como cientificismo. No lo puede explicar porque porque dijimos que la ciencia solo evalúa el aspecto cuantitativo de las cosas, más no el cualitativo. Entonces, el argumento moral postula esto. Claro que no es la defensa absoluta, pero nos da una pauta de que hay una moral objetiva. ¿Pero qué es esto, hermano? ¿Cómo que una moral objetiva? ¿Qué quiere decir? Miren, esto lo vamos a escuchar mucho si usted empieza a leer un poquito más de apologética y de defensa, y a lo mejor en las siguientes clases sigue usted escuchando la palabra objetivo y subjetivo. ¿Cuál es la diferencia? Una moral objetiva o algo que es objetivo es algo que es tal cual, ¿no? Algo que es subjetivo depende de, en este caso, una moral subjetiva va a depender de lo que piense la persona o de lo que piense alguien, o algo relativo. Por eso nosotros como cristianos creemos en verdades objetivas, es decir, en una manera muy sencilla, para nosotros como cristianos solo existe la verdad y la opinión de alguien o la opinión de los demás. ¿Me explico? Pero una opinión diferente acerca de, en este caso la verdad, acerca de Dios o del pecado, no cambia lo que realmente es. No sé si me estoy explicando con esta parte. Porque una cosa, mucha gente dice, es que el pecado para mí, ok, eso ya es subjetivo, porque solo funciona para esa persona o para un grupo específico de personas, pero no es algo absoluto. Y nosotros creemos en verdades absolutas, que Dios es amor, que los negativos se pueden comprobar, etc. Porque si nos metemos en el terreno de lo subjetivo, en lo relativo, en lo que eso es para ti, pero esto es para mí, entonces los dos tenemos razón y los dos estamos bien y los dos estamos mal al mismo tiempo. Y la ley de no contradicción dice que algo no puede ser una cosa
O sea, algo no puede ser una cosa y no puede ser eso mismo al mismo tiempo y simultáneamente. ¿Qué dijo, hermano? Ya está otra vez trabándose como el jueves. En pocas palabras, hablar en el terreno subjetivo nos va a hacer que nos perdamos en un limbo. Por eso nosotros, y no es que nosotros, sino que la Biblia nos marca mucho que nosotros verdaderamente tenemos que regirnos por leyes objetivas. O sea, el pecado es pecado por eso y ya lo que yo pueda sentir, pensar u opinar es otra historia. Eso no cambia la verdad de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Se acuerdan qué es lo que la Biblia nos enseña? La raíz etimológica de verdad, ¿se acuerdan? Que es errar el blanco, fallar el blanco. ¿Por qué es errar el blanco? ¿En qué sentido? Erramos el blanco cuando no alcanzamos la meta que Dios estableció para nosotros, que es obedecerlo, que es vivir en santidad, que todo lo que ya sabemos. En ese sentido, erramos el blanco. ¿Se acuerdan cuando David hizo el censo? Que Satanás incitó su corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si usted y yo leemos el pasaje, bueno, pero ¿dónde está el pecado? Podríamos preguntarnos, ¿a poco hacer un censo es pecado? O sea que si yo ahorita voy y cuento cuántas personas en mi casa me va a caer las 10 plagas de Egipto. No, lo que estaba pasando ahí es que David obedeció a alguien o a algo que no era Dios y eso ofendió a Dios. El pecado ofende a Dios ayer, hoy y mientras exista esta realidad. Pero que alguien diga, ok, eso es lo que dice la Biblia, pero yo siento, y ahí, hermanos, es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque ya eso es subjetivo, o sea, ya solamente va a funcionar desde la perspectiva de esa persona o desde la perspectiva de ese grupo de personas, pero no desde como la Biblia lo enseña. Así que cuidemos mucho del subjetivismo que ahorita abunda mucho para no meterse en problemas, ¿verdad? Muchos lo hacen para llevar la fiesta en paz y se entiende. Uno no va a sacrificar el mensaje del Evangelio en ese sentido por llevar la fiesta en paz. Ahora no vamos a llegar con espadas desenvainadas, con nuestros tíos, nuestros primos cuando nos inviten, no. Sino con sabiduría y con equilibrio, decir lo que es. ¿Alguien no va a estar de acuerdo? Pues claro que no la naturaleza del ser humano, pues así es. Pero cumplir en decir las cosas como son y ya entender que hay quienes van a creer y hay quienes no van a creer, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del argumento moral. Este argumento no ganó credibilidad sino hasta comienzos del siglo XIX, luego que se publicaran los escritos de Immanuel Kant o Emmanuel Kant. ¿Okay? Este insistía en que no había forma de acceder al conocimiento absoluto de Dios y rechazaba todos los argumentos tradicionales sobre su existencia. Pero bueno, este hombre pues al final reconoció que no podía escapar. ¿Se acuerdan lo que leímos el jueves? De la realidad que es Dios. Sin embargo, aprobó el planteamiento moral no como prueba de la existencia de Dios, sino como una forma de mostrar que es un postulado necesario para la vida moral. Que en otras palabras, no podemos saber que Dios existe, pero es lo que supuestamente basado en lo que él decía, no podemos saber que Dios existe, pero debemos actuar como si existiera para que la moral tenga sentido. Pensadores posteriores a Kant refinaron el argumento para demostrar que hay cierta base racional de la existencia de Dios en la moralidad. También se ha intentado refutar la existencia de Dios basándose en la moral e ideas procedentes de Pierre Bayle y Albert Camus. Ahora, nosotros sabemos que para lo que la Biblia nos dice, está claro que hay un estándar moral que Dios nos pone. No podemos sacar a Dios en ese sentido, no es como si pudiéramos, pero uso este lenguaje para hacerlo más fácil de comprender. No podemos sacar a Dios de la ecuación. ¿Sí me explico? Si quitamos a Dios, no tiene sentido que exista una ley moral objetiva. Es decir, ¿cuál es el sentido, o como decimos aquí en México, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste de ser bueno, de ser educado, de ser respetuoso, si Dios no existe, si no hay un estándar o un legislador supremo, alguien que sea nuestro máximo ejemplo, el punto de partida de la moralidad? ¿Cuál es el objetivo entonces de ser alguien moralmente aprobado o apegado a la moralidad o a ser moral? Es decir, que hay una línea que divide el ser educado, ¿verdad? Del ser, lo voy a decir, disculpa la palabra, pero de ser hipócrita. Hay una línea delgada que divide eso.
Y a nosotros está súper claro que nosotros las cosas que hacemos, los principios en los que creemos, no lo hacemos para recibir aplausos, ¿verdad? No lo hacemos para que nos siempre caer bien. Ah, él es cristiano, ah, sí, pues él es bien buena onda y nunca nos dice nada raro, pues a ver, que se venga para acá. O sea, igual no vamos a hacer el aguafiestas de los trabajos, de las familias. Pero nosotros actuamos con respeto a nuestros compañeros, a nuestros familiares, creyentes o no. No por ninguna otra razón, sino porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Pero cuando quitamos a Dios, no hay un sentido, o sea, no hay para qué ser morales. Entonces, ¿para qué? Es en el limbo en el que caen aquellos que creen que Dios no existe en cuanto a la ley moral. Algunos alegarán que esta ley moral no es realmente objetiva, que solo es un juicio subjetivo que viene de los postulados sociales. No obstante, este punto de vista no considera el hecho de que todos los hombres reconozcan las mismas cosas malas, por ejemplo, el asesinato, la violación, el robo, la mentira. Además, la crítica de este criterio plantea que parece mucho, la crítica que este criterio plantea se parece mucho a un juicio subjetivo basado en mis emociones o pensamientos, porque dice, estos que critican el argumento de la ley moral, que nuestros juicios de valor son erróneos. Ahora bien, si no hubiera una ley moral objetiva basada en la verdad, entonces no podría haber juicios de valor correctos ni erróneos. Este es el problema, ¿ok? Es decir, que si Dios no existe, entonces no hay una ley moral objetiva, o sea, no hay un estándar que debamos seguir. Entonces, todas las cosas son buenas y malas al mismo tiempo. ¿Me explico? Es decir, aquí en México y en la mayoría de los países, pero lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí en México, robar es malo, ¿verdad? A menos que yo lo haga, no, es malo, ¿sí o no? Es malo. Decir malas palabras también está mal. Asesinar, secuestro, eso es malo. Todos, por lo menos el 99% de los mexicanos entiende que eso está mal. Pero, ¿qué pasa o qué es lo que nos dice que está mal? ¿Cuál es en lo que se basan? Si usted va ¿cómo se llama? La Cámara de Senadores, donde está la Suprema Corte de Justicia, y usted les pregunta, ¿pero por qué la ley me mete a la cárcel? ¿Por qué la Constitución declara, las leyes mexicanas nos dicen que si yo asalto a alguien, soy acreedor de una condena en la cárcel? ¿Cuál es la base de eso? ¿Qué creen que van a decir? Pues le van a dar un diálogo ahí, todo y tal, pero la realidad es que la base es la verdad de la palabra de Dios, que Dios dice que pues matar no lo debemos hacer, porque la vida humana tiene un valor intrínseco, inherente. No podemos pensar que la vida de alguien vale más o menos solamente porque tenemos ciertos criterios, ¿no? La vida de todos vale, ¿sí o no? Por eso somos pro vida, ¿verdad? La vida del ser humano vale desde la concepción, bueno, etcétera. Y dicho sea de paso, es por eso que hay muchos debates con el tema del aborto. Nosotros como cristianos no debemos estar a favor de eso, porque creemos que la vida comienza, y aparte la ciencia ya lo ha afirmado muchas veces, ¿no? Desde la concepción. Para nosotros desde la eternidad, porque Dios nos diseñó en su mente, ¿sí o no? Ahí es donde Dios nos concibió, en su mente y en su corazón. Pero ya una vez concebida la vida en el cuerpo, ¿verdad? En el útero, ahí empieza la vida. Es cuando el ADN del feto se diferencia del de la madre. Ya es una vida aparte, diferente, independiente, con su propio valor. No tenemos el derecho de querer prohibirle desarrollarse esa vida. ¿Saben cuál es la diferencia entre un cigoto, un feto y nosotros? Tiempo. Es la única diferencia. Tiempo. Porque si dejamos que crezca, va a convertirse es una persona en desarrollo. Al tiempo va a tener sus extremidades, sus manos, sus pies, etc. Pero eso el mundo no lo entiende. ¿Por qué? Pues ya sabemos, están esclavos al pecado y es más fácil alegar o disfrazar el cinismo de madurez, ¿verdad? Porque no quieren responsabilidades. Estas nuevas generaciones quieren vivir desenfrenadamente sin hacerse responsables de nada. Reclaman sus derechos como si no hubiera un mañana, pero se les olvida que también tenemos responsabilidades. Amén. Bueno, entonces retomo lo que estaba diciendo. Si nuestras maneras de ver las cosas acerca de la moralidad son derivadas de nuestra manera de pensar, entonces las de ellos también lo son. O sea, si me explico, estamos cayendo en un punto en el que, ok, lo que dices está bien, pero lo que yo digo también está bien.
oh, lo que dices está mal, pero también lo que yo digo está mal. No puede ser. Alguien debe tener la razón. Sí, podemos estar mal los dos, pero debe haber siempre un estándar, algo que nos diga lo que está mal y lo que está bien. Pero si afirman ser una declaración objetiva basada en la verdad sobre la ley moral, entonces, fíjense, podemos deducir que hay una ley moral en el acto mismo al tratar de negarlo, porque ¿cuál es el estándar del bien y el mal? Volvemos a lo mismo. Quedan así atrapados en ambos sentidos. Hasta su declaración, nada sino exige conocer más que lo que demuestra que se adhieren secretamente a alguna norma absoluta total que está más allá de los límites de los juicios que pensamos que son. ¿El para qué cosa de quién, hermano? En pocas palabras, alguien que dice que no puede haber una verdad absoluta, usted le puede preguntar, ¿estás absolutamente seguro? Es un limbo, o sea, es una prisión. No puede haber, no hay más bien, no existe ese plano. O es bueno o es malo, o alguien está bien o está mal, o es verdadero o es falso. No puede ser algo no puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. En este sentido, alguien que nos diga a nosotros, no, es que eso que tú estás diciendo está mal, no existen verdades absolutas. Esa declaración ya es una verdad absoluta. Pero bueno, es más fácil engañarse para la gente o a la naturaleza del ser humano, engañarse a sí mismo, ¿no? Con tal de no querer reconocer que Dios existe. Pero bueno, esa es la situación en la que están. Por último, hallamos que aún aquellos que dicen que no hay orden moral esperan ser tratados con igualdad, cortesía y dignidad. Fíjense, hasta súper contradictorio. Porque si alguien dice que no hay una ley moral, o sea, no hay un estándar para el bien y el mal, ¿cómo espera ser tratado por la sociedad entonces? ¿Por qué entonces debe esperar que lo traten bien, con respeto? Si cree que no hay entonces, si no hay ley moral, pues bueno, vamos a agarrarnos a cachetadas, ¿verdad? A ver quién aguanta más. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde queda lo que dice? Tiene que haber una ley moral. ¿Me explico? No vamos a hacer eso, hermanos. Ya la semana pasada los hermanos aquí se agarraron, pero ya no va a pasar eso. Amén. Entonces, espero me esté explicando. Yo sé que son temas miren, de repente defender la fe o la apologética llega a ser un tanto, o puede caer en un lenguaje muy filosófico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las preguntas acerca de Dios tienen tinte metafísico y filosófico, porque quieren desmentir a Dios con la lógica o con la razón, y no es la manera en que deberían tratar de hacerlo, porque toda la filosofía y toda la metafísica está plagada de argumentos acerca de la existencia de Dios. O sea, se meten en camisa de 11 varas, ¿no? Algo así se dice. Ya saben que yo soy de los rugres para acá, no sé los dichos de antaño. Miren, entonces si uno de ellos planteara esta objeción de que deben ser tratados con respeto, fíjense lo que dice aquí, no lo voy a leer tal cual, pero le podríamos replicar, cállese, ¿a quién le interesa lo que usted piensa? Fíjense, comprobaríamos que cree que hay algunos deberes morales. Cada uno espera que los otros sigan algún código moral, hasta aquellos que pretenden negarlos. La realidad es que la ley moral es un hecho innegable. Entonces es súper contradictorio querer decir que Dios no existe usando la moral, porque Él es el estándar de la moralidad. Él es nuestro estándar del bien y el mal. Lo que Dios dice que es bueno, y lo que Dios dice que es malo, es recontra malo, ¿verdad? O sea, es malo. Pero los que quieren escapar de esta ley solamente se encierran en esta idea, en este pensamiento. O sea, lo que Dios dice, lo que queremos que Dios dice que está bien, eso es. No hay más que añadirle, no hay que ahí adornarle nada. Eso es, el pecado es pecado y ya. Pero es lo que creen, ¿no? Ahí se van, ahí se pelean en eso. Igual, diferente o similar. ¿Cuántos nos parecemos a Dios? Es lo que dice aquí una pregunta. ¿Cuánto puede decirnos un efecto acerca de su causa? Fíjense, algunos dicen que el efecto debe ser exactamente el mismo que su causa. Las cualidades del efecto, tales como la existencia o la bondad, son las mismas que su causa. Si eso fuera cierto, todos deberíamos ser panteístas. ¿Sabe qué es el panteísmo? El que me lo diga ahorita lo exento. No, porque me va a correr el pastor. Todos seríamos panteístas. ¿Qué es ser panteísta? Bueno, es creer que el universo
y la naturaleza es Dios, porque eso es el panteísmo, porque todos somos Dios, es lo que dice el panteísmo, todos somos eternos y divinos, como decía ¿cómo se llamaba el documental, el Neil no sé qué, somos polvo de estrellas, ¿no? No, pues es que sí están bien tremendos. Entonces, es lo que plantea el panteísmo, qué chulada, ¿verdad? Como diríamos, imagínense, es Dios, somos dioses. En serio, hermanos, yo nunca he visto un ser humano resucitar un muerto. Yo nunca he visto un ser humano flotando ahí, caminando sobre el aire, rompiendo las leyes de la física, como respirar. Yo no veo en ese sentido la categoría de divino. O sea, pero bueno, otros reaccionan diciendo que somos diferentes de Dios totalmente. Y hay muchos pensamientos. Ahorita cuide mucho todo lo que vea en redes. Que no hay similitud entre lo que Él es y lo que somos nosotros. Pero eso significaría que no tenemos conocimiento positivo de Dios. Solo podríamos decir que Dios es no esto y no aquello y jamás lo que es. Miren, lo equilibrado es afirmar que somos similares a Dios, lo mismo pero en una manera diferente. La existencia, la bondad, el amor, todo eso significa lo mismo para nosotros y para Dios, en un sentido. Nosotros lo tenemos en forma limitada, esa es la diferencia, ¿ok? En cambio, Él es ilimitado. De modo que podemos decir que es Dios o que Dios es, aunque algunas cosas debamos también decir que no es limitado como nosotros. Es decir, Él es eterno, inmutable e incorpóreo, o sea que no tiene cuerpo, etcétera. Es decir, para resumir esto que acabo de exponer aquí, no creemos que somos dioses, somos creación de Dios, somos su máxima creación. Hay aspectos de la naturaleza de Dios que nosotros los manifestamos, pero de una manera derivada, limitada. ¿Me explico? Como el amor, el perdón, capacidades. No sé si han visto, yo creo que todos hemos visto, ¿verdad?, las esculturas de Miguel Ángel, David, como de tocayo aquí, el David de Miguel Ángel. ¿Se han visto esa escultura? Las pinturas de Da Vinci, o sea, capacidades increíbles, hermanos. La verdad, yo no sé cómo le hacen. Yo agarro un lápiz y se me rompe. Yo no sé cómo le hacen para hacer ese tipo de cosas. Porque Dios depositó cualidades y se manifiestan. Escúcheme, y eso ya lo hemos explicado también. Hay cualidades de la naturaleza y el carácter de Dios, fíjense, que solo se pueden ver en su máximo esplendor en los seres humanos, en la unión, en el matrimonio. No estoy haciendo aquí spam de matrimonio ni nada, pero fíjense hasta dónde llega el diseño de Dios, etcétera, etcétera. No creemos que somos dioses, solamente decimos lo que la Biblia enseña, que somos la máxima creación de Dios. Y bueno, alguien que quiera creerse polvo de estrellas, pues allá, ¿verdad? Allá ellos. En ese sentido, se entiende que llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Así que no esperemos caminar siempre sobre el agua, que Gabriel y Miguel nos estén cantando en la mañana para levantarnos para orar. No va a pasar. Solamente que tenemos por diseño cualidades o podemos reflejar aspectos de la naturaleza de Dios. Amén. Ahora vamos con el ontológico, que esto es el argumento a partir del ser, porque ontos significa ser. Ya se me está acabando el tiempo, voy a ser más breve aquí. Hay más cosas al final que no voy a alcanzar a leer, pero eso yo sí le voy a encargar que lo lea. Yo nomás me voy a encargar de exponer los argumentos, pero lo que viene más abajo, ya después de la clase, otros apartados que vienen, léanlo, y bueno, pues cualquier duda, pregunta, con toda confianza se pueden acercar. Okay, a partir del ser, el argumento ontológico. Miren, un cuarto argumento intenta demostrar que Dios debe existir. Bueno, espero que haya quedado claro lo de la ley moral, ¿verdad? Debe existir un estándar alto, o sea, a Dios, el máximo legislador de la ley moral, de la moralidad, de los valores, de los principios, de lo bueno. Si no existe, no hay razón para ser buenas personas, pues, o para intentar buscar ser buenas personas. No hay razón ahí, no hay sentido. Bien, en cuanto al argumento que intenta demostrar que Dios debe existir, por definición,
señala que cuando accedemos a la noción de qué es Dios, la idea supone necesariamente la existencia. Hay varias formas de exponer este argumento, pero veamos solo la idea de Dios como ser perfecto. Y esto es lo que postula este argumento. Estas son las premisas. Premisa número 1. Toda la perfección que se puede atribuir al ser más perfecto posible, concebible, debe atribuirse a Él. De otro modo, no sería el ser más perfecto posible. Segunda premisa. La existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto. Por lo tanto, o en conclusión, debe atribuirse la existencia necesaria del ser más perfecto. Siguiendo el principio de la causalidad, nuestra realidad es el efecto de una causa primera. Hay algo más elevado que nosotros, y esto muchos pensadores en el pasado han llegado a esta conclusión. Y fíjense lo que vamos a leer. Cuando Dios se reveló a Moisés, ¿se acuerdan? A Moisés, dicen algunos. A Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy, ¿verdad? Dejando muy en claro que la existencia, es decir, el ser, es su principal atributo. Esto viene en Éxodo 3:14, cuando le dijo yo soy el que soy. Una de las principales, o el principal atributo de su naturaleza es la existencia, es decir, el ser. Dios no está, Dios es. Quisiera poder explicar un poquito más, pero aquí que Dios nos ayude, porque debemos diferenciar que no es lo mismo ser y estar, ¿ok? Porque yo aquí soy Jesús Mendoza, pero estoy aquí, no puedo estar allá. Pero Dios en todas partes es. Yo no puedo hacer eso. ¿Me explico? Ahorita estoy enojado porque no alcancé a ver la serie, pero Dios no, ¿verdad? Bueno, Anselmo de Canterbury, monje del siglo XI, usó esta idea para formular la prueba de la existencia de Dios a partir de la noción de Dios. Miren, sin tener que buscar la evidencia en la creación. Anselmo se refirió a ella como prueba a partir de la oración, porque pensaba que en ella, mientras meditaba en la idea de un ser perfecto, de aquí el nombre del tratado nos expone esta prueba. En el Monologium, que significa orar en un solo sentido. En el Proslogium, otra de sus obras, Anselmo dialoga con Dios sobre la naturaleza y también desarrolla un argumento a partir de la creación. Este argumento en filosofía moderna se encuentra en las obras de Descartes, René Descartes, de Spinoza, de Leibniz y de Hartshorne. Okay, hombres que también llegaron a creer. Como lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, acuérdense que hay muchos hombres que fueron creyentes, pero que no necesariamente fueron cristianos devotos. Así que no confundamos que a lo mejor porque era creyente, ya era un cristiano súper entregado. Lo que sí nos debe llamar mucho la atención es que las mentes, en ese sentido, a nivel humano, más elevadas, más brillantes, las mentes más grandes de la historia, en su mayoría, podría decir que a todas, pero sería muy atrevido, pero en su mayoría no fueron ateos. O sea, no descartaron que hubiera un creador supremo. Y ahora los ateos de internet pues ahora hacen copy-paste de lo que ven ahí y ya quieren desbaratar al cristianismo que lleva 2000 años, pues bueno. Fíjense, para responder la primera cuestión, la existencia necesaria significa que algo existe, y escuchen esto, algo existe y no puede no existir. Hermano, ya va a empezar otra vez. Es la manera en cómo se tiene que explicar porque es de tinte filosófico, pero espero ser lo suficientemente claro y lo más sencillo para que podamos aprender esto. Algo que existe, fíjense, en el caso de este Dios, no puede no existir. Cuando decimos esto de Dios, significa que para Él es imposible no existir. Esto lo podemos ver en la definición del nombre con el que Él se revela, el yo soy el que soy. Esta es la clase más perfecta de existencia porque no puede dejar de ser. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con algo, porque hay, ¿cuántos saben que creemos en la omnipotencia de Dios? La definición bíblica de omnipotencia, no la que el ateísmo de internet se ha intentado aprovechar para ser más popular.
Miren, en un sentido paradójico hay cosas que Dios no puede hacer, pero eso no quiere decir que no tenga poder para hacerlas. El problema es nuestro lenguaje, porque evaluamos a Dios en el poder y el no poder. Pero nuestro lenguaje está muy limitado para poder definir verdaderamente a Dios en una definición. Es por eso que hasta donde nos alcanza utilizamos este lenguaje para entender esas cosas que pueden ser un poquito más misteriosas acerca de Dios y su naturaleza. Porque como Dios está más elevado, es el ser más elevado de la existencia, como lo que venimos diciendo aquí, nuestro lenguaje se queda limitado al querer describirlo. Entonces, cuando leamos que hay algo que Dios no puede hacer, no es en el sentido o la idea de poder que la mayoría entendemos, sino porque esta realidad que Él creó no lo permite, porque entonces tendríamos algunos problemas ahí. ¿Me explico con eso? Entonces, cuando usted y yo leamos que es imposible que Dios deje de existir, entonces ya no es omnipotente. No, es el lenguaje que se tiene que utilizar para entender lo limitado de nuestra realidad. O sea, el problema está ahora sí que de la eternidad para acá, no de la eternidad para allá. ¿Me explico? Entonces, aquí todo está limitado, todo está súper mal, aparte del pecado. Pero de Dios, ya donde Dios habita, ahí es otro plano. Pero me voy más rápido para ir terminando, porque ya empezó la serie de los narcos, ¿verdad? ¿Cuál es la que miran? Miren, este argumento logra demostrar que nuestra idea de Dios debe incluir la existencia necesaria, pero no comprueba que Dios exista de modo real. Demuestra que debemos pensar en Dios como existente necesariamente, pero no prueba la existencia de Dios necesariamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Miren, este es un error que ha confundido mucha gente, por el que uno no debe sentirse mal. El problema es que solo habla de la manera en que podemos pensar acerca de Dios, de si existe o no en realidad. Pero deberíamos reformular el argumento de la siguiente manera. Miren, vamos a explicar de otra manera. La primera premisa dice, si Dios existe, lo encontramos como un ser necesario. Premisa número 2. Por definición, un ser necesario debe existir sin poder no existir, o más bien sin dejar de existir. ¿Ok? Por lo tanto, si Dios existe, debe existir sin poder no existir. Es decir, tiene que ser eterno. ¿Ok? Ahora, acuérdense que a veces lo usamos en un sentido es verdad, pero no completamente. Que Dios es infinito. Dios es infinito en la mitad del significado de esa palabra. ¿Se acuerdan que nos lo explicamos? Es más acertado para decir la mayoría de las veces que Dios es eterno, porque infinito significa que no tiene fin, pero que tuvo un inicio, un principio, pero Dios no tuvo principio y no tiene final. Eso es la diferencia entre eterno e infinito. Entonces Dios es eterno. Amén. Es infinito en el sentido de que todo lo que Él es nunca va a tener fin, pero la palabra infinito implica que hubo un inicio. Así que cuidemos mucho el lenguaje, ¿no? Cuando lo digamos, primero para no confundirnos nosotros y para no confundir a los que nos oyen. Porque esta palabra obviamente la vamos a leer mucho en libros de filosofía y todo eso, y entender que Dios es infinito en un sentido cuando se usa esta palabra, pero no necesariamente Dios es infinito solamente, Dios es eterno y toda su naturaleza es eterna. Ahora, todos los caminos conducen a una causa. Ahora sí, este es lo último. Hemos visto que todos los argumentos tradicionales se apoyan, en última instancia, en la idea de la causalidad o en el principio o ley de causalidad. El argumento a partir del ser necesita la confirmación de que algo existe y que en ese algo se encuentra la perfección y el ser. El argumento a partir del diseño presupone que el diseño fue causado. Igualmente, la moralidad, la justicia y la verdad son propios de argumentos que creemos tuvieron una causa como recurso básico que demuestra la existencia de Dios. Pues, como dijera un estudiante, es el argumento causamológico. ¿Ok? Todo lo que entendemos por bueno, o sea, en cuanto a los valores, a los principios, a todo lo verdadero, Dios es la fuente de todo eso. Es lo que verdaderamente creemos. Y es lo que la Biblia, curiosamente, cuando uno empieza a leer y estudiar de la naturaleza de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. El problema es
a veces la cultura, los prejuicios, lo dañado a veces que estamos a la hora de leer, ¿verdad? Cosas acerca de Dios. Pero Dios es la fuente de todo, Él es la causa del universo, Él es el creador. Ahora, la pregunta del millón, si todos estos argumentos tienen alguna validez, pero se apoyan en el principio de causalidad, ¿cuál es mejor o cuál es la mejor manera de probar que Dios existe? Si responde, el argumento a partir de la creación está en la pista correcta. Porque hasta hoy, fíjense, es algo interesante y ya con esto cierro. Lo demás ya no lo voy a alcanzar a leer. Ustedes ahí si lo pueden leer, léanlo con atención, con detenimiento, hagan sus notas, todo. Pero fíjense, al Dios ser la causa de todo, la física teórica y la física cuántica llegan a la conclusión de que esto es muy difícil que sea el azar o que haya una especie de... Claro que hay unos que quieren inclinarse más a la idea de que Dios no existe porque les convendría, obviamente, pero porque ven a Dios o la idea de Dios como algo innecesario, como algo que nos hace esclavos o inútiles, o etcétera, etcétera, porque no conocen a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice su palabra, que el hombre natural no puede, ¿se acuerdan? Percibir, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Hay un conocimiento, hermanos, acerca de Dios y de su naturaleza que solamente se puede percibir espiritualmente. Quisiera decir otra cosa. Quisiera poder, no, pues con que te aprendas Juan 3:16 ya es, pero no es suficiente. Hay un conocimiento acerca de Dios que solo se puede percibir espiritualmente. Usted y yo no solo somos carne y hueso, como me dijo mi sobrinito, también somos de sangre, me dijo. Somos espíritu. Y bien inteligente, me desbarató el argumento ahí. Pero bueno, somos espíritu. Que la mayoría o una gran parte de la comunidad científica o atea, etcétera, no lo crean, fíjense, o no lo acepten, no quita la realidad de que esto es así. Tenemos esta parte espiritual que solo puede ser alimentada, vaya la redundancia, espiritualmente. Estos argumentos solo nos muestran a nivel natural la evidencia de que Dios es el creador, porque Dios dejó su huella en la creación. Eso es algo que no lo podemos quitar. Va a depender de cada quien, ¿verdad? Qué tanto pueda observar. Y cierro con esta frase. Yo sé que este es el mal del predicador, pero cierro con esta frase que no me acuerdo quién la dijo, pero si usted la puede ahí buscar y una vez la compartimos aquí, es que nosotros no le podemos mostrar a un ateo a Dios, no porque no hay un Dios que mostrarle, sino porque no tiene ojos para verlo. ¿Me explico? Esa es la parte. Pero nosotros vamos a cumplir con capacitarnos para presentar una defensa de la fe. Bueno, pues hasta aquí la clase. Lo demás, yo les encargo, hermanos, que lo lean con detenimiento, con ahí paciencia, lean más la palabra de Dios, pero bueno, también la clase para que podamos aprovechar más. Vamos a orar para despedir, si Dios permite, mañana aquí en punto de las 9:50. Acuérdense que nosotros, esta es una vocación que estamos tratando de sembrar en todos nosotros, de aprender a defender la fe de una manera pues razonable, con argumentos, todo eso, pero nuestra fe no está basada en lo que diga la NASA, ¿verdad? Sino en lo que dice la palabra de Dios. Pero estos son unos argumentos muy interesantes que se han desarrollado a lo largo de la historia para defender y demostrar la existencia de Dios. Amén, vamos a orar ahí donde nos encontramos para terminar. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde, en esta noche ya, porque nos ha permitido este tiempo de clase, de alabanza y también de la predicación de su palabra. Gracias porque creemos que su palabra llega, Padre, a los lugares de nuestro corazón que ninguna otra palabra puede llegar. Sana lo que nadie puede sanar, restaura lo que nadie puede restaurar. La realidad de que existe Dios Todopoderoso es innegable. Gracias por haberse revelado a nuestras vidas, por haber escuchado nuestra oración aquel día, aquella noche o aquella tarde en que clamamos tal vez con desesperación o con resignación, a veces tal vez no con una fe muy firme, pero con todo el corazón quebrantado y destruido por el pecado. Gracias por escuchar aquella oración en la que pedimos perdón por nuestros pecados y nos contestaste. Muchas gracias, Padre. Ahora oramos que nos ayudes a
verdaderamente a desarrollar una pasión por dedicarnos a aprender tu palabra y también, Señor, para poderla defender. No porque necesites una defensa, sino porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como tu pueblo estar dispuestos también a defenderte ante el error, ante la duda, ante las calumnias y la difamación. Padre, tú no tienes la culpa de nuestros errores, de los errores de la iglesia a lo largo de la historia. Lo triste es que algunos de nuestros hermanos se han encargado de manchar tu santo nombre y el nombre de la iglesia. Ayúdenos a ser unos cristianos de verdad, testigos fieles tuyos, que no te sirvamos, que no te sigamos por ninguna otra cosa, sino por amor a ti, con el deseo verdadero y genuino de glorificarte en todas las áreas y en todas las etapas de nuestra vida. Llévanos con bien a nuestras casas, afírmanos, establécenos, Señor, Dios de toda gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos, amén. Que Dios les bendiga.